Vamos a trabajar los ángulos entre dos rectas. ¿Cuál es el ángulo entre dos rectas? Bueno, si yo tengo dos rectas que se cruzan, lo primero que tengo que tener en cuenta es que tengo diferentes ángulos. De un lado tengo el ángulo alfa, ven que es este o este, y de otro lado tendría este ángulo, el beta, que sería el de arriba o bien el de abajo. Es decir, al cruzarse dos rectas me quedan dos pares de ángulos que son iguales. En principio, denominamos ángulo entre dos rectas al menor de los ángulos de alfa y beta que tenemos ahí. El menor, en este caso, sería este, ¿vale?, que determinan dos rectas al cruzarse. Y tenemos dos formas de calcular lo que vamos a ver a continuación. En resumen, al cruzarse dos rectas tengo dos ángulos distintos y yo voy a calcular, o voy a llamar ángulo entre dos rectas al menor. Lo calculamos de una manera, podemos calcularlo a partir de los vectores directores o normales. Fijaos, en estas rectas, este y este son vectores directores. Son los vectores directores de la recta R y de la recta S. Con sus ángulos, claro, este es el ángulo que formarían entre ellos, ¿no? Pero si yo en vez de coger este vector U, cojo su perpendicular, que tenéis aquí, y si en vez de coger este otro vector, el US, el vector director de la recta S, cojo su perpendicular, que es este de aquí, como veis, el ángulo que forman los vectores en negro, que son vectores directores, y los vectores en naranja, que son los vectores normales, es decir, los perpendiculares, son el mismo. Por eso en realidad me da igual calcular el ángulo con uno o con otro, porque el resultado va a ser igual. ¿Y cómo lo calculamos? Para calcular el ángulo entre dos rectas, lo que vamos a hacer es calcular el ángulo entre sus vectores. Aquí tenéis el ángulo entre dos rectas, sacado aparte del ángulo entre dos vectores. Vamos a analizar esto poco a poco. El coseno de este ángulo, es decir, el coseno del ángulo que forman las rectas R y S, es equivalente al coseno del ángulo que forman sus vectores, ¿vale? Y eso lo sacamos con esta fórmula. El coseno del ángulo formado por estos dos vectores sería arriba el producto del primero por el segundo, ¿vale?, y abajo el producto de sus módulos. Repetimos, arriba ponemos el resultado de multiplicar el primero por el segundo y debajo el producto de sus módulos. Me va a quedar siempre un ángulo que va a estar entre 0 y 90 grados, porque yo voy a coger siempre el menor. ¿Podemos calcular esto también en función de sus vectores normales? Pues sí. Y es quizás incluso más sencillo. Esta es una ecuación en la forma general y yo de esta ecuación recuerdo que menos BA era el vector director, aquí lo tenéis, menos BA, pero si cogía directamente las componentes A y B tenía un vector normal. Entonces yo puedo utilizar esta fórmula con estos vectores normales y quedaría entonces algo así. Tengo una recta, tengo la otra, vector director, vector normal. Para hallar el coseno del ángulo que forman las dos rectas, yo cojo los vectores normales, es decir, estas componentes y estas componentes. Hago la primera por la primera, lo ponemos, más la segunda por la segunda, lo ponemos. Y ahora hacemos la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado, es decir, el módulo de este vector, lo ponemos, y la raíz cuadrada de a' al cuadrado, b' al cuadrado, es decir, el módulo de este vector, y lo ponemos. Hay otra manera de obtenerlo, y es trabajando con pendientes o con tangentes. Para ello vamos a recordar un poco algunos conceptos. Mirad, aquí tenemos un vector. El vector, en este caso es el vector 3, 2, lo que significa que para ir desde el origen hasta el extremo, yo tengo que avanzar 3 y subir 2. Para ir desde el origen hasta el extremo, avanzo 3 y subo 2.
Eso lo puedo poner en forma de pendiente, así, ¿vale? Recordad que la pendiente siempre es el de detrás dividido entre el de delante, 2/3. 2/3, que significa que yo avanzo 3, subo 2. Pero esto también podemos verlo en forma de tangente. La tangente de este ángulo sería cateto opuesto entre cateto contiguo, es decir, 2/3. O sea que el concepto de pendiente y el de tangente son equivalentes, ¿vale? Esto es algo muy importante. Entonces, vamos a continuar con esto. Cuando yo tengo dos rectas, fijaos que las rectas forman un ángulo con la horizontal, ¿vale? Esta recta forma este ángulo, esta otra recta forma este ángulo. Este es más grande. ¿Cuánto más grande? Bueno, pues si yo resto a este ángulo, le resto este otro, lo que me queda es cuánto más grande es el ángulo de esta primera recta, ¿vale? Entonces, ¿qué he hecho yo? Para calcular este ángulo alfa, le resto al ángulo de una el ángulo de la otra. Aquí ven, ¿vale? Ángulo 1, ángulo 2, los resto y lo que me queda es esta parte de aquí. ¿Cómo hacíamos para restar? Pues cuando teníamos que restar utilizábamos esta fórmula, ¿vale? La tangente de este ángulo, que va a ser igual a la tangente de la diferencia, ¿vale? Pues sería tangente del primero menos tangente del segundo, y debajo 1 más tangente del primero por el segundo, ¿vale? Yo tendría que obtener las tangentes o las medias, ¿vale? Perdón, o las pendientes para calcular esto. Aunque podemos ponerlo de otra manera utilizando las pendientes. Como tangente y pendiente son lo mismo, yo puedo cambiar todo esto por las pendientes. Entonces, yo puedo hallar el ángulo entre dos rectas conociendo sus pendientes de esta manera. La tangente del ángulo que forman va a ser igual a la pendiente del uno menos la pendiente del otro, y debajo 1 más pendiente de uno por pendiente del otro. Todo ello siempre en valor absoluto.